Hola, nosotros somos Bermejo García Gerardo, Reyes Herrera Rebeca Yasmín y Santa María Beltrán Benjamín, su servidor, y vamos a presentarles torre y cimientos para turbinas offshore. Primero, hablemos de la torre del aerogenerador. La torre es la parte estructural del aerogenerador que une la góndola a los cimientos o soporte y está apoyada en una pieza de transición. Las características de una torre de una turbina de un parque eólico marino cambian respecto a las de un parque eólico normal. A veces hay que realizar adaptaciones a los aerogeneradores y algunas piezas. Es por esto que se opta por turbinas específicas para instalarlas en el mar. La mayoría de las estructuras tienen que prepararse para garantizar una protección adicional contra la corrosión y evitar la entrada de aire cargado de sal que puede afectar al equipo eléctrico o al control del sistema. Por eso, de manera inicial, hay que realizar una inversión extra en lo que serían sellos herméticos para las juntas, sistemas de deshumidificación, recubrimientos especiales para evitar la corrosión, como serían aceros con recubrimientos catódicos, y previsión de emplazamiento para una grúa de gran capacidad en caso de ser necesaria, y un transformador y equipo informático bien protegido dentro de la turbina. Hay dos tipos de torre de aerogenerador principalmente, la de celosía o la tubular, y ambas se usan dependiendo del tipo de góndola que se ocupe. Ahora, las fuerzas que actúan sobre la torre del aerogenerador principalmente son tres, que sería la fuerza ejercida por el viento hacia la torre, el momento ejercido por esa misma fuerza y el momento de inercia que tiene la torre en sí. Podemos ver las ecuaciones de estas fuerzas. Primeramente la fuerza del viento, donde la fuerza del viento involucra los términos de la densidad del aire, el diámetro de la torre a la altura que vamos a estudiar, la velocidad a la altura que se estudia y el coeficiente de forma de la torre. Al lado derecho podemos ver una tabla pequeña que tiene diferentes coeficientes y sus valores dependiendo de la turbina. Más abajo podemos ver la ecuación coloreada en verde, que es el momento de fuerza del viento, que ocupa la fuerza resultante, longitud de la torre y altura del centro de gravedad de la torre. Y por último, de morado, podemos ver la inercia de la torre, que sería la inercia longitudinal de un cilindro hueco, ya que la mayoría de los aerogeneradores de torre tubular son de cilindro hueco, y la inercia transversal del mismo cilindro hueco. Ambas implican la masa y los radios internos y externos, así como el momento de fuerza y la longitud de la torre. Una vez que ya conocimos un poco de los cimientos, las fuerzas que actúan sobre ellos serían la fuerza ejercida por el viento a la altura de la transición, es decir, en la pieza que va entre la torre y los cimientos, las cargas por la corriente en los cimientos mismos, las cargas por las olas, el empuje, que es decir, la fuerza que va del agua hacia arriba por el peso del aerogenerador y la fuerza del mismo peso del aerogenerador. De color rosa, arriba a la izquierda podemos ver la carga del viento de la estructura, que básicamente es la misma fórmula que hemos visto unas diapositivas antes en las fuerzas que actúan sobre la torre. De color azul a la derecha podemos ver la carga por el oleaje, que implica la densidad del agua, el coeficiente de inercia, que depende de los números de Keoughan-Carpenter y de Reynolds, la aceleración, la velocidad, los diámetros de los perfiles y el coeficiente de arrastre, que también depende de los números de Keoughan-Carpenter y de Reynolds. De color morado en el centro podemos ver la carga por la corriente, que igualmente se expresa en términos de la densidad del agua, los diámetros de los perfiles tubulares, la velocidad de la corriente al cuadrado según la profundidad y el coeficiente de arrastre, que como ya dijimos depende de los números de Keoughan-Carpenter y de Reynolds. Y por último, del lado derecho podemos ver que las velocidades y las aceleraciones cambian dependiendo del tipo de agua que analicemos. En este caso, para aguas intermedias, ponemos el ejemplo de los términos que se atribuyen a la velocidad y a la aceleración. Los cimientos se comportan diferente dependiendo de la carga. Los cimientos se comportan diferente dependiendo de la carga que se aplica sobre ellos. Uno es el peso del aerogenerador, que empuja hacia abajo, otro es el empuje, que empuja hacia arriba. Podemos ver también del lado arriba a la derecha, en color rojo, las fuerzas del viento, que van desde arriba empujando, ahora sí que
Del lado derecho, arriba de color rojo, podemos ver las fuerzas del viento que están empujando de manera tangencial y de manera normal hacia la torre para que arriba a la derecha de color rojo podemos ver las fuerzas del viento que están empujando de manera normal hacia la torre, empujándola únicamente de su parte de arriba. Y abajo del lado derecho podemos ver la carga de corriente y olas, que es ligeramente diferente ya que empuja a la estructura desde un punto más abajo de ella.